Aquí estoy yo, pero yo ahorita voy a presentar. Ah, perfecto. Gracias. Nada más, por favor. Bienvenidos a todos. Estoy checando rápidamente la lista. ¿Hay alguien que venga por primera vez? David Martínez, no sé si ya nos habías acompañado. Mariana. Adriana. ¿Qué más tenemos aquí? Manamohan. Muy bien, bienvenidos a todos. Una vez más, estos encuentros matutinos, espirituales, de conexión con los demás, con Dios. Para las personas que no nos están siguiendo todavía en redes sociales, en Facebook nos encuentran como Krishna West México. También está el canal de YouTube, donde ya están subiéndose todas las clases. Ahí pueden encontrar las clases pasadas, para que se pongan al día con todo lo que llevamos avanzando. Y bueno, también les recuerdo, a las 7 de la mañana nos conectamos para cantar todos juntos, meditar con mantras, con el mantra Hare Krishna. Y a partir de las 8 de la mañana empezamos con la clase. Y el día de hoy tenemos, pongo mi cámara para que sepan quién habla. El día de hoy tengo el honor de presentar a Ista Devidasi, que va a estar con nosotros presentándonos esta parte del Srimad Bhagavatam que estamos estudiando. Ista es practicante Bhakti Yoga desde hace 6 años, es profesora de pintura y canto de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, forma parte del equipo de locución de una red de televisión nacional. Ha dirigido sus proyectos artísticos a la espiritualidad y enseñanza del Bhakti Yoga. Algunos de ellos son el grupo musical Govinda. También está una escuela de clases de arte para niños llamada Yagan Art. Está el proyecto de cuentacuentos infantiles que se llama Historias Maravillosas. Y tiene además un proyecto personal de mantras acompañados de arpa. Ojalá un día nos puedas tocar un poco de mantras con tu arpa. Realmente es muy, muy, muy lindo cómo transmite ella a través de la música. Y ha exhibido su obra pictórica en lugares como el Museo Nacional de Culturas del Mundo y el Museo Nacional del Carmen, entre otros. Actual estudiante de pintura en la Real Academia de San Carlos. Así que, sin más que decir por mi parte, los dejo en manos de Ista. Ista, son todos tuyos. Muchas gracias a los que están aquí. Y comenzamos. Buenos días a todos, muchas gracias, Ananda. Quería preguntarte si estoy habilitada para compartir antes de empezar. Ok, gracias. Ok, ya está. Pues bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Es un verdadero gusto poder compartir con ustedes esta filosofía. Y bueno, pues vamos a comenzar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Voy a compartir pantalla con los textos que tocan el día de hoy. Ahí voy. Listo. Me gustaría hacer una lectura, digamos, primero rápida, entre comillas, de los textos y hacer algunas observaciones que me gustaron mucho de los significados de Srila Prabhupada. Entonces, si alguien quiere leer el verso 8, puede abrir su micrófono. ¿Alguien a la una? Yo lo leo. Gracias. Soy Lu. ¿Me escuchan bien? Sí, sí te escuchas bien, Okay. Lu. Canto 1, capítulo 3, verso 8. En el milenio de los Ris,
la personalidad de Dios asumió la tercera encarnación apoderada, en la forma de Devarsi Narada, quien es un gran sabio entre los semidioses. Él reunió exposiciones de los Vedas que tratan del servicio devocional y que inspiran la acción no fruitiva. Sí, en este caso estamos hablando de varias encarnaciones de Vishnu y bueno, como lo describe en este verso, se está hablando de Devarshi Narada. Prabhupada hace un comentario, digamos, amplio sobre este verso y me gustaría resaltar lo siguiente y al final desarrollarlo un poquito. Voy a leer solamente algunas partes porque es un significado un poco amplio y son las partes que me gustaría desarrollar como más adelante. Dice, los trabajos fruitivos incluyen toda clase de planes de desarrollo económico, pero la ley de la naturaleza estipula que cada acción tiene su reacción resultante. Pero las condiciones materiales, bien sea en la supuesta felicidad o en la supuesta aflicción, tienen todas, en definitiva, la finalidad de solo hacer sufrir. Los materialistas no tienen información alguna de cómo obtener la felicidad eterna en el estado no condicionado. Sri Narada, o sea, esta encarnación, les informa a esos necios trabajadores fruitivos cómo hacer realidad el aspecto verdadero de la felicidad. Él les da indicaciones a los enfermos hombres del mundo de cómo su ocupación actual puede conducirlos a la senda de la emancipación espiritual. Al final, Prabhupada hace un comentario que dice, servir al Señor mediante los frutos de la labor de uno, eso lo llevará a uno a la senda de Naishkarmya o la liberación. Entonces, bueno, vemos que Dios toma diferentes formas para también enseñarnos diferentes cosas, ¿no? En este caso, en esta encarnación de Devarshi Narada, nos enseña cómo ofrendar nuestras actividades, ¿no? Como dice aquí, a través de nuestra labor. Entonces, esto como rápidamente, vamos a pasar al siguiente. Al final vamos a desarrollar. ¿Y alguien quiere leer el verso número 9? Yo, Gracias, Srivas. verso 9. En la Sí. cuarta encarnación, el Señor se convirtió en Nara y Narayana, los hijos gemelos de la esposa del rey Dharma. Así pues, él se sometió a severas y ejemplares penitencias para controlar los sentidos. Muchas gracias. Sí, bueno, aquí vemos otras dos encarnaciones. Son Nara y Narayan. Son hijos gemelos, como dice ahí. Y en los comentarios me gusta resaltar esta parte donde dice justamente lo que comenté anteriormente, que él mismo viene y deja tras de sí las instrucciones necesarias. Y además, en el caso de esta encarnación, envía como representantes a sus hijos buenos para hacerles un llamado a todas las almas condicionadas, pidiéndoles que regresen a Dios. El señor Chaitanya apareció también con el mismo propósito. El señor Chaitanya es otra encarnación y cuyo propósito fue favorecer de manera especial a las almas caídas de esta época de la industria del hierro. Aquí cabe mencionar, la traducción está industria del hierro, pero se refiere a Kali Yuga. Creo que habíamos hablado antes ya sobre las eras de la Tierra. Entonces, Kali Yuga es conocida como la era de la hipocresía. Entonces, bueno, a eso se refiere. Rápidamente al verso 10. Bueno, yo puedo leer este. Dice, la quinta encarnación, llamada el Señor Kapila, es el principal de los seres perfeccionados. Él le hizo una exposición de los elementos creativos y metafísica a Asuri Brahmana, pues en el transcurso del tiempo ese conocimiento se había perdido. Aquí, por ejemplo, hay un comentario muy corto de Prabhupada, donde dice que en el sistema de filosofía Sankhya, que fue la desarrollada por Kapila precisamente, se explican todo uno y cada de los 24 elementos creativos en total. A la filosofía Sankhya, los estudiosos europeos generalmente la llaman metafísica. El significado etimológico de la palabra Sankhya es aquello que explica muy lúcidamente mediante el análisis de los elementos materiales. Esto lo hizo por primera vez el señor Kapila, de quien se dice aquí que es el quinto en la línea de encarnaciones. Pasamos rápidamente al 11. ¿Alguien quiere leer el verso 11? Yo. Gracias.
La sexta encarnación del Purusha fue el hijo del sabio Atri. Él nació del vientre de Anasuya, quien oró pidiendo una encarnación. Él les habló del tema de la trascendencia a Alarka, Prahlad y otros, Yadu, Jaihaya, etc. Gracias, Tulasi. Está sonando una alarma, espero que no se escuche como mucho. Sí, me alcanzas. Ah, ya está. Bueno, aquí se refiere a la encarnación llamada Dattatreya. Vemos cómo se representa. También quisiera profundizar un poquito más en esto. Pero básicamente representa a la Trimurti, Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma como creador, Vishnu como mantenedor y Shiva como destructor, ¿no? Entonces vamos a también entrar un poquito más en esta representación y sus simbolismos. Y mientras vamos a pasar al verso número 12. ¿Alguien quiere leer el verso número 12? La séptima encarnación fue Yajna, el hijo de Prajapati Ruchi y su esposa Akuti. Él controló el periodo durante el cual ocurrió el cambio del Manu Syamambhuva y fue asistido por semidioses tales como su hijo Yama. Aquí, por ejemplo, nos está hablando de otra encarnación, prácticamente cada verso se refiere a una. Y en este caso también hay un significado muy cortito de Srila Prabhupada, que dice, en el milenio de los rishis, la personalidad de Dios asumió la tercera encarnación apoderada, en la forma de... Ay, perdón, me estoy equivocando. Aquí está. Sí. Dice, los cargos administrativos que ocupan los semidioses para mantener las regulaciones del mundo material se les ofrecen a los más elevados de los seres vivientes piadosos. Cuando hay escasez de esa clase de seres vivientes piadosos, el Señor se encarna como Brahma, Prajapati, Indra, etc. y asume él mismo ese cargo. Durante el periodo de Swayambhuva Manu, el periodo actual es el de Vajvasmata Manu, no había ningún ser viviente apto que pudiera ocupar el puesto de Indra, el rey del planeta Indraloka, el cielo. En esa ocasión, el propio Señor se convirtió en Indra, asistido por sus propios hijos, tales como Yama y otros semidioses. El señor Yajna dirigió la administración de los asuntos universales. Y vamos ya casi a los últimos. ¿Alguien quiere leer el verso 13? Sí. Yo. Bueno, adelante. Sí. Gracias, Oli. Verso 13. Gracias. La octava encarnación fue el rey Saba, el hijo del rey Navi y su esposa Merudevi. En esa encarnación, el Señor mostró el sendero de la perfección, el cual es seguido por aquellos que han controlado completamente los sentidos y que son honrados por todas las órdenes de vida. Gracias, Oli. Bueno, podemos ver aquí otra encarnación y brevemente sobre los comentarios que hace Srila Prabhupada, quisiera comentar lo siguiente. Todo ser viviente busca la felicidad, pero nadie sabe dónde se puede obtener felicidad eterna e ilimitada. Los hombres tontos buscan el placer material de los sentidos como un sustituto de la verdadera felicidad, pero esos tontos hombres olvidan que la supuesta felicidad temporal que se obtiene de los placeres de los sentidos también la disfrutan los perros y los cerdos. Ningún animal, pájaro ni bestia está desprovisto de este placer de los sentidos. En toda especie de vida, incluyendo la forma humana de vida, esa clase de felicidad se halla disponible de una manera inconmensurable. Sin embargo, la forma humana de vida no está hecha para esa clase de felicidad. La vida humana tiene por objeto alcanzar la felicidad eterna e ilimitada mediante la iluminación espiritual. Entonces, bueno, aquí hay un significado muy bonito. Todo esto lo vamos a desarrollar. Realmente encontré mucho con qué desarrollarlos, entonces quiero asegurarme que podamos leer todos los versos para que no se nos vaya a ir como el tiempo. ¿Alguien quiere leer el último verso, el verso 14? Yo. A ver, los tres. No, Oh Brahmanas, en la novena encarnación, el Señor por cuya aparición habían orado los sabios, adoptó el cuerpo de un rey, Prithu,
el cual cultivó la tierra para que diera variados productos, y por esa razón el planeta estaba hermoso y atractivo. Muchas gracias, Amrita. Y aquí, bueno, también hay un significado muy, muy bonito de Prabhupada. Y bueno, yo no conocía mucho esta encarnación y me gustó mucho como ese pasatiempo. Se dice que antes la tierra había ocultado toda la vegetación dentro de ella. Entonces, Prithu vino como para, bueno, como se puede ver en la imagen, está persiguiendo una vaca. Y se dice porque él persigue a la tierra para ordeñar a esta vaca y entonces que ella dé como resultado esta leche todos los frutos de la tierra, los árboles. De hecho, se dice que antes de que viniera esta encarnación de Prithu no existía la agricultura, ¿no? Y es algo muy curioso porque se dice en el libro de Sankhya y en el Srimad Bhagavatam que el Vaishnavismo es una práctica panteísta. Esto quiere decir que nosotros vemos a Dios en toda la naturaleza, ¿no? Entonces se me hace como muy importante esta encarnación de Prithu porque realmente da lugar, ¿no? A que salgan las plantas y los árboles, a que la tierra se vuelva un lugar fértil, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir un momento para completar la presentación y ahora sí irnos como de lleno a algunas cosas que me gustaría resaltar de cada verso. Si alguien va teniendo dudas o algún comentario o algo, puede decirme durante la marcha. Sí, ay. Voy. Bueno. Entonces, volviendo un poquito, perdón, tengo una memoria de teflón, entonces tengo que estar como siempre viendo todo. Ok. Entonces, habíamos visto que en este verso 8 se habla mucho, Prabhupada hace un comentario que a mí me gustó mucho, ¿no? Y fue de hecho el último, donde dice, servir al Señor mediante los frutos de la labor de uno. Esto lo llevará a uno a la senda de Naishkarmya o la liberación. Aquí me gustaría resaltar la palabra labor. Uno puede entender labor como ofrecerle todas sus acciones a Krishna, ¿no? A Dios. Entonces, por ejemplo, si yo, en mi caso, pues yo pinto, ¿no? Entonces, todo se lo ofrezco, ¿no? Aunque a lo mejor no lo haga explícitamente, digamos, pintado, pero todo tiene que volverse una ofrenda. Y me gusta la palabra labor porque yo la entiendo de dos maneras, ¿no? Y creo que ambas van como enfocadas a lo mismo. Por ejemplo, la labor como la acción, como puede ser nuestra profesión, nuestra naturaleza, ¿no? Eso que a lo mejor hacemos desde que somos chiquitos, lo que somos por naturaleza. Y la otra también entiendo labor, y en este mismo contexto de la frase, como nuestro proceso espiritual, ¿no? Entonces, servir al Señor mediante los frutos de la labor, o sea, mediante lo que nosotros vamos aprendiendo y lo que vamos cosechando durante este viaje que es la vida espiritual, ¿no? Con comenzar un sendero espiritual. Entonces, eso me recordó mucho, bueno, me hace mucho énfasis en la importancia de la sinceridad cuando uno comienza un proceso espiritual, ¿no? A veces nos guiamos por cosas superficiales como para medir el progreso de una persona, ¿no? Pero realmente creo que no hay nada más importante que la sinceridad, ¿no? Si hay una pequeña chispa de sinceridad, entonces eso es lo que nos va a impulsar a seguir adelante, ¿no? Entonces, esto me recordó un libro que leí hace tiempo. No es un libro Vaishnava meramente. Se llama El secreto de las catedrales, de Fulcanelli. Es un libro muy interesante. Habla un poco sobre alquimia y sobre el significado de algunos simbolismos. Y la conclusión me gustó mucho porque digamos, en la lectura muchas veces de textos que hablan sobre un sendero espiritual y que uno tiene que aprender
como a interpretar el verdadero mensaje, ¿no? En eso también nos ayuda mucho el maestro espiritual, y en este caso, al final de este libro se dice algo importante sobre los textos y sobre el proceso, ¿no? A mí me pareció como muy bonito. Dice, la naturaleza abre indistintamente a todos la puerta del santuario. Tal vez descubrirá el profano en estas páginas alguna prueba de una ciencia verdadera y positiva, pero no creemos que podamos alardear de convertirle, pues no ignoramos la tenacidad de los prejuicios y la fuerza enorme del recelo. Creo que en esta parte está un poquito como enredada, pero habla de la sinceridad, ¿no? Realmente cuando uno se acerca con sinceridad y con humildad a un proceso espiritual, ya no es como un obstáculo esto del recelo, ¿no? Y los prejuicios que también se pueden tener ante estas ciencias. Dice, el discípulo sacará de ellas el mayor provecho, a condición, empero, de que no menosprecie las obras de los antiguos, de que estudie con cuidado y penetración los textos clásicos hasta adquirir la clarividencia suficiente para discernir los puntos oscuros del manual operatorio. Nadie puede aspirar a la posición del gran secreto si no armoniza su existencia al diapasón de las investigaciones emprendidas. Y en esta parte, bueno, yo lo ligo mucho con el significado de Prabhupada, ¿no? Muchas veces creemos que solamente leyendo, solamente memorizando datos, sí es una fuente, digamos, para acercarnos a Dios el conocimiento, pero ponerlo en práctica en nuestra vida diaria también es muy, muy importante, ¿no? Porque tiene que ver con realmente probar, ¿no? Lo que uno está aprendiendo, y creo que ahí es donde viene como las verdaderas pruebas, ¿no? En ponerlas a prueba. Dice, no basta con ser estudiosos, no basta con ser estudioso, activo y perseverante. Si se carece de un principio sólido y de base concreta, si el entusiasmo inmoderado ciega la razón, si el orgullo tiraniza el buen criterio, si la avidez se desarrolla bajo el brillo intenso de un astro de oro. La ciencia misteriosa requiere mucha precisión, exactitud y perspicacia en la observación de los hechos. Un espíritu santo, lógico y ponderado, una imaginación viva sin exaltación, un corazón ardiente y puro. Exige además una gran sencillez y una indiferencia absoluta frente a las teorías, sistemas e hipótesis, que fiando en los libros o en la reputación de sus autores suelen aceptarse sin comprobación, ¿no? Algo que a veces me preguntan mucho a mí es que yo soy una gran fanática de alquimia, ¿no? Y siempre me dicen, es que entonces, ¿por qué no estudias más como eso, no? Porque a mí me encanta, pero la verdad es que yo lo veo muy aterrizado en todos los textos de Conciencia Krishna, ¿no? En todos los libros, en la filosofía védica, porque digamos que todo eso que nosotros tenemos que descifrar en otras sendas espirituales, todos estos textos nos lo dan de una manera muy directa y por lo tanto muy como compasiva, ¿no? Con nosotros, porque la mayoría de textos sobre alquimia requieren un gran trabajo para poder interpretarlos, y al final las conclusiones son las que Prabhupada nos da, como se dice, peladitas y a la boca, ¿no? Entonces, aquí justamente hace algo habla sobre la comprobación, ¿no? Hay textos, como mencionaba, que es muy difícil llevarlos a la práctica porque no son muy directos, ¿no? En su manera de decir lo que quieren decir sobre el alma, sobre Dios. Sin embargo, nosotros tenemos esta gran bendición de los Vedas, de Srimad Bhagavatam en este caso, que digamos que nos ayudan a llevar todo a la comprobación directa mediante nuestros hechos, ¿no? Tal como nos explica también Srila Prabhupada. Entonces dice, quiere que sus aspirantes aprendan a pensar más con el propio cerebro y menos con el ajeno. Les pide, en fin, que busquen la verdad de sus principios, el conocimiento de su doctrina y la práctica de sus trabajos en la naturaleza, nuestra madre común. Y aquí es muy chistoso porque se habla de la naturaleza, ¿no? Nuevamente, recordar que nosotros somos panteístas, ¿no? Tenemos que ver a Dios en toda la naturaleza. En cuanto a este verso, bueno, quería yo como resaltar esta parte y como pues volver a eso, ¿no? A realmente poner en práctica todo lo que leemos,
porque pues al final de cuentas es para eso, ¿no? Y creo que ahí también influye mucho la sinceridad de cada quien, ¿no? Porque también es lo que nos va a permitir avanzar, digamos, desde un lugar que va a ser como muy, muy, muy favorable, ¿no? A partir de la sinceridad en nuestro proceso. En cuanto al verso 9, este verso no lo profundicé mucho, de hecho en el siguiente verso me emocioné porque encontré como muchas cosas que les quiero compartir. Y en el verso 9, en el significado, Prabhupada habla sobre las 4 yugas, ¿no? Había dicho que él se refiere como la industria del hierro en esta ocasión, y se habla de las 4 etapas, digamos, o las edades de la tierra, ¿no? En cuanto a eso, también encontré otro pequeño texto que creo que lo puede explicar muy bien, es dentro del mismo libro, y me gusta mucho porque hace como una metáfora, ¿no? Con el cuerpo de una vaca. Ok, dice: el ciclo entero de la evolución humana encárnase en él en forma de una vaca, símbolo de la virtud, que apoya las pezuñas en cada uno de sus 4 sectores que representan las 4 edades del mundo. En la primera edad, que corresponde a la edad de oro, esto también es para los griegos, y es llamada Cretagugán, o la edad de la inocencia, la virtud se mantiene firme sobre la tierra. La vaca descansa sólidamente sobre sus 4 patas. En Tredagugán, o la segunda edad, que corresponde a la edad de plata, la vaca está más débil y se sostiene solo sobre 3 patas. Durante el Tubabaragugán, tercera edad o edad de bronce, solo tiene 2 patas. Por último, en la edad de hierro, que es la nuestra, la vaca cíclica o virtud humana alcanza el grado supremo de debilidad y de senilidad. Se sostiene difícilmente en equilibrio sobre una sola pata. Es la 4ª y última edad. El Calgogán, edad de miseria, de infortunio y de decrepitud. Y obviamente, bueno, nosotros ahora nos encontramos en esa edad, ¿no? Últimamente yo había como reflexionado mucho cómo todo en el mundo está como hecho para alejarnos de la vida espiritual, ¿no? Lamentablemente se ha creado una mala imagen, digamos, de la práctica religiosa o de la espiritualidad debido a diversas doctrinas, ¿no? Que por esta era de Kali, digamos, que se han visto desvirtuadas, ¿no? Entonces, no quisiera como mencionar ninguna, porque creo que todos podemos darnos cuenta como de esto, ¿no? De una forma u otra, cómo es que todo este conocimiento tan sagrado y tan importante se ha ido también degradando, ¿no? Entonces ahora la imagen que muchas personas pueden tener sobre la religión o sobre una vida religiosa o así, incluso tiende a ser negativa, ¿no? Como que estás manipulado o que, no sé, muchas cosas, ¿no? Cuando yo comencé a practicar, digamos, vida espiritual más formalmente, pues no falta, ¿no? Que tus amigos como que te preguntan, ¿y por qué ya no haces esto? O así. Pero realmente es que comienzas a vislumbrar una verdad más elevada, ¿no? Y ahí viene también otra parte en el significado de Prabhupada, en el verso número 13. Bueno, viene más adelante, pero precisamente habla, ¿no? Sobre que el ser humano está destinado a tener una felicidad más elevada, ¿no? Los animales pueden sentir felicidad y pueden tenerla ilimitadamente a través del goce de los sentidos, ¿no? Y los humanos también. Entonces, cuando nosotros basamos nuestras acciones en eso, estamos, digamos, en el mismo nivel, ¿no? Pero nuestra diferencia es que nosotros podemos vislumbrar más allá. Realmente somos seres metafísicos, ¿no? O sea, nosotros podemos sentir el amor hacia la gente que nos rodea, sentirlo, o sea, como ser conscientes de muchas cosas que realmente son las que nos ayudan a vislumbrar que hay algo más allá, ¿no? De todo esto. Entonces, quería como resaltar esa parte. Y bueno, voy a pasar, no es el siguiente verso el que desarrolle más, pero bueno. Bueno, en este verso se habla sobre Kapila y la filosofía de Sankhya. En lo personal, bueno,
no sé si ya conozcan, hay un libro que habla sobre esta filosofía, se llama Sankhya y la metafísica de los 24 elementos. Es un libro donde se explica, digamos, todo este sistema, ¿no? de Sankhya, y es muy interesante. De hecho, es creo que uno de mis libros favoritos, si no es que más, porque explica cómo está conformado todo el universo, ¿no? Creo que también, a diferencia de otros procesos a los que yo me he acercado previamente, esta filosofía hace que todo concuerde con nuestra existencia material, ¿no? O sea, te explica de qué manera están ordenados los elementos para que nosotros podamos existir y cómo es que también Dios está en cada uno de ellos, ¿no? Presente. Entonces, es una filosofía muy, muy bonita. Me gustaría como, ahorita desarrollé como otras cosas, pero quizá más adelante me gustaría mucho hablarles sobre Sankhya, porque es muy, muy, muy interesante. De hecho, en este libro es donde se menciona la parte del panteísmo, ¿no? Igual puedo citarlo si quieren. Bueno. Un segundo. Ok. Para comprender a Dios en el aspecto personal, se da la oportunidad de que se comprenda mediante la filosofía del panteísmo, la relación que existe entre el Señor y todas las cosas. El panteísmo, en su nivel más elevado, no permite que el estudiante se forme un concepto impersonal de la verdad, sino que extiende el concepto de la verdad hacia el campo de la supuesta energía material. Todo lo que la energía material crea puede acoplarse con el absoluto mediante una actitud de servicio, que es parte esencial de la energía viviente, ¿no? Y aquí viene también cómo es que Dios está en todas las cosas, ¿no? Ese fue un concepto que me llamó mucho la atención, y de hecho antes de acercarme más de fondo, digamos, a los libros sobre filosofía védica, yo estaba leyendo algo sobre alquimia, ¿no? Tiene muchos años que me gusta leer sobre eso, y recuerdo que en un capítulo de un libro llamado Las Moradas Filosofales, que tengo también por aquí, pero no me acuerdo dónde está eso, hablaba sobre el fuego, ¿no? La alquimia es un antecesor de la química moderna, ¿no? Pero la diferencia de la alquimia y la química es que la alquimia era un proceso espiritual por el cual se podía transmutar los metales, entendidos, digamos, como la materia también, en el sentido personal, como de cada quien, ¿no? Como uno podía volverse, no quiero como extenderme mucho en eso, pero digamos, estudia los elementos materiales desde un punto de vista espiritual, ¿no? Entonces había una parte donde se hablaba cómo es que el fuego está presente en todo, ¿no? Hablaba sobre que si la materia fuera inerte y no hubiera espíritu, por ejemplo, incluso en cada átomo no podríamos incendiar, por ejemplo, una mesa, ¿no? Porque sería materia inerte. Sin embargo, siempre hay una chispa que está dentro de todo y que se puede encender, ¿no? Entonces mezcla como esta parte material o de la química de poder crear fuego, pero aunado a una ciencia también espiritual que te dice que eso es posible debido a que todo tiene una chispa, ¿no? Y que puedes prenderla. No sé, eso me llama mucho, mucho la atención y quería como compartírselos. Si van teniendo algún comentario, díganme. Porque siento que estoy como solo hablando y hablando, pero bueno. Aquí, No, bueno. por favor, está increíble. Gracias, Ishta. Ay, gracias. Ya no se están callados porque ya los aburrí. Pero bueno, ahí voy. No, todo súper, súper, súper interesante. Bueno, gracias. Sí, si quieren como agregar algo, preguntar algo, pues váyanme diciendo. Bueno, encontré realmente, no les había dicho, pero había notado mal los versos que me tocaban, entonces cuando vi que eran estos versos había entrado un poquito en crisis porque sentí que no iba a tener mucho que decir al no conocer tanto de estas encarnaciones, ¿no? Sin embargo, me metí como a investigar y encontré cosas muy interesantes, tanto obviamente en los textos, en el Srimad Bhagavatam, pero que luego pude conectar como con otras culturas. Y bueno, en el que más encontré, digamos, fue como una explicación muy bonita y que quiero compartir con ustedes, fue en el verso número 11, ¿no? Donde se habla de Dattatreya. De hecho, como les había comentado anteriormente, esta encarnación
tiene las tres modalidades en una, ¿no? Se puede ver que se le representa con 3 cabezas, representando a la Trimurti. Y entonces encontré esta imagen que me gustó mucho porque se ve como la naturaleza y así, y vi que tenía como esos perritos. Entonces no sabía como por qué, ¿no? Y quise meterme, esta es una interpretación, yo creo que tiene mucho que ver, digamos, no debe ser como demasiado antigua, así antiquísima, pero sí se ve que tiene ciertos simbolismos, ¿no? Entonces, en este caso, sobre la simbología del perro, encontré algo muy, muy interesante que creo que nos puede ayudar a ligar esto como con el significado, ¿no? También de los versos. En cuanto al comentario de Prabhupada, se dice que Dattatreya, el Señor, expuso la filosofía del alma espiritual. Entonces, leí por ahí, creo que también está en el significado, no recuerdo, que dice que incluso se le consideraba como el primer ser iluminado, ¿no? Y cuando me metí a investigar esto de la simbología del perro, se dice que un animal domesticado es un símbolo de esfuerzo evolutivo, de elevación hacia los estados superiores del ser. En este sentido, el animal representa los vehículos inferiores del hombre, su montura o vehículo físico de expresión unido a la idea de sacrificio para poder superar estas etapas pasionales, ¿no? Entonces aquí puede que se está dando esta interpretación del perro como un animal que ya dejó su lado salvaje atrás, ¿no? Realmente está domesticado, ¿no? De alguna manera es como nosotros también tenemos que domesticar nuestros sentidos, domesticarnos en general en muchos aspectos a veces de nuestras vidas para poder tener este contacto con esta cosa, bueno, con esta superioridad, ¿no? Con algo superior. Entonces, fue como muy, muy interesante encontrar eso. Y por otra parte, atrás está una vaquita, que es como símbolo de los Vedas y también me parece que de la naturaleza. Pero yo me quedé mucho con los perritos, ¿no? No soy así mega fan como de los perritos, pero se veían como bien. Y me llamó mucho la atención como este significado. Y después encontré una imagen muy interesante y de ahí fue que empezó como todo un viaje a través de este verso, ¿no? Y que me llevó de una cosa a otra, y que al final llega a lo mismo, ¿no? Que es este contacto con algo trascendental. Entonces voy a empezar. Encontré una imagen de Artemisa a raíz de buscar este simbolismo de los perros, ¿no? Artemisa en la filosofía griega es hermana melliza de Apolo. Apolo siempre ha representado la armonía, el orden y la razón, ¿no? Entonces digamos que tenemos ahí una dualidad de Artemisa y su hermano Apolo es como el aspecto femenino y el aspecto masculino, ¿no? Y me llamó la atención porque pues también se le representaba con los perros, ¿no? Pero entonces, bueno, una cosa me llevó a otra. Y bueno, a Artemisa también se le conoce como Diana, es como otro de sus nombres, y ella es una cazadora, ¿no? Entonces, buscando, bueno, aquí está representada como al lado de Apolo, y que Apolo es como, digamos, el contrario a Dioniso, ¿no? Que es como el caos, este representante de la inconsciencia y todo eso. Y buscando más interpretaciones de Artemisa, porque se me hizo como muy interesante eso, encontré algo que se me hizo como increíble, y es esta representación de Artemisa con 3 cabezas, ¿no? Y entonces fue como por un lado encontrarla con este mismo simbolismo de los perros, y ahora también en esta forma como de la pues vendría siendo como una trimatri, ¿no? En cuestión como de mujer. Se supone que en esta representación es Artemisa en su versión, digamos, triple, junto con Selene y con Hécate. Entonces se me hizo muy, muy interesante, ¿no? Comenzar a profundizar en estos 3 aspectos que tienen mucho que ver, obviamente, también con las 3 modalidades de la naturaleza material, ¿no? No sé si ya se había hablado de eso antes, pero seguramente también se va a profundizar mucho eso de las 3 modalidades, bondad, pasión e ignorancia. Entonces, por lo general, por ejemplo, en el caso de la Trimurti, es ese mismo orden, ¿no? Brahma, Vishnu y Shiva, bondad, pasión e ignorancia, y en este caso, Selene, Artemisa y Hécate, ¿no? En el mismo orden, bondad, pasión e ignorancia. Entonces se me hizo muy interesante
Y yo creo que Dios tiene muchas máscaras, ¿no? En el sentido de que se manifiesta de diferentes formas y su mensaje siempre es como el mismo, ¿no? Que nos acerquemos a Él. Entonces, bueno, a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Siento que conocer otras culturas, conocer incluso sobre otras religiones, a mí siempre me rectifica a Dios, ¿no? Porque todas llegan al mismo punto, ¿no? Entonces se me hizo muy interesante. Luego de esto pasé a una representación diferente, ¿no? Encontré ahora el perro con 3 cabezas, ¿no? Entonces, bueno, esta es una imagen de Cerbero, no sé si algunos ya lo conozcan, es muy popular en la mitología griega, se supone que es él quien cuidaba el infierno, que realmente el infierno en la concepción griega se ve como el mundo material, ¿no? Es como un lugar donde las almas que están en un plano, digamos, elevado descienden para experimentar, ¿no? Entonces, en este caso podemos interpretar, y de hecho hay una interpretación que dice que estas 3 cabezas también representan las tres modalidades de la naturaleza material, ¿no? Igual, bondad, pasión e ignorancia, y de hecho se cuenta que son pocos los que logran domar a este Cerbero, ¿no? Y bueno, tiene ahí enredada una serpiente, que de hecho tiene mucho que ver como con lo siguiente, con una historia que encontré que es muy bonita y que es una de mis favoritas también, dentro de como en la filosofía clásica o griega. Esta es otra imagen de Cerbero. Entonces, tenemos que recordar que él es como el guardián, ¿no? Tanto para entrar como para salir del infierno o de esta concepción de mundo material. Y esta historia que quiero compartir con ustedes y que encontré, bueno, es un mito, es el mito de Orfeo y Eurídice, que realmente es su significado o su interpretación tiene que ver con el alma y con el espíritu, ¿no? Se dice que Orfeo y Eurídice eran como dos enamorados. Orfeo, de hecho, como dato curioso, es hijo de Apolo, el hermano gemelo de Artemisa, ¿no? Bueno, los mellizos. Entonces se crea toda una alegoría entre el alma y el espíritu. Y aquí quisiera aclarar como una definición del espíritu, porque muchas veces es difícil como tenerlo claro, ¿no? Esa diferencia entre alma y espíritu. Y entonces encontré esto que dice, bueno, en primera, en mencionar que en griego y en hebreo, la palabra espíritu tiene como, digamos, está traducida o tiene, digamos, una connotación también con el aire o el aliento, ¿no? Y se dice que el espíritu es esa parte de nosotros que Dios faculta para que le conozcamos y adoremos. La parte de la humanidad que conecta con Dios siendo el mismo espíritu, ¿no? Entonces es como una parte que Dios faculta, ¿no? Para que nosotros podamos acercarnos a Él. Entonces es como esta parte, ¿no? Y la diferencia entre espíritu y alma es que, bueno, el alma pues está dentro de cada uno de nosotros y en cierta forma pues el espíritu también, ¿no? Solamente hay que también despertarlo para poder como empezar a crear esta conexión con Dios. Pero bueno, voy a empezar con este mito. Se dice que Orfeo y Eurídice eran 2 enamorados, sin embargo, ellos alguna vez como estaban, digamos, disfrutando y a Eurídice la muerde una serpiente, ¿no? Y entiéndase la serpiente tanto en el mito de Eva como esta que envuelve al Cerbero o en muchos otros simbolismos, es la representación de la sabiduría, pero ligada al ego, ¿no? Entonces, a través de que uno adquiere conocimiento, está como también esta cuestión del ego, ¿no? Entonces es cuando uno desciende. Entonces dice que a Artemisa la pica esta serpiente y muere, ¿no? De hecho, aquí hay una imagen. Ay, no. Bueno, juré que había puesto una de esa parte, pero no está. Entonces lo que hace Orfeo es que pues él estaba muy enamorado de Artemisa, de Eurídice, perdón. Entonces lo que hace él es que desciende, ¿no? Al inframundo, que está, digamos, liderado por Hades y por Perséfone. Entonces pasa todas las pruebas, ¿no? De hecho se dice que Orfeo
es de los únicos que logra apaciguar al cerbero, o sea, las tres modalidades de la naturaleza material, mediante los cantos con su lira, ¿no? Entonces podemos hablar de algo que ya es superior a esas tres modalidades, ¿no? Entonces él logra entrar, pasa diferentes pruebas en este, digamos, inframundo, que, repito, es una alegoría de la naturaleza material. Entonces pasa pruebas, logra rescatar a Eurídice, convence a Hades y a Perséfone de que lo dejen llevársela con una condición, que saliendo no tiene que voltear a ver si ella viene detrás de él, ¿no? Al final lo hace y bueno, trágicamente Eurídice regresa al inframundo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, bueno, encontré una explicación o una interpretación más bien sobre este mito, es que Eurídice, como la representación del alma, tiene que lograr por sí sola salir de este inframundo, ¿no? O sea, ya tiene, digamos, la guía y ha vislumbrado, o cuando logra también vislumbrar, digamos, esta plataforma superior, también puede aspirar a ella y pasar por todas estas pruebas para regresar, digamos, al plano superior, ¿no? Entonces, cuando Eurídice regresa, es como este simbolismo que ella necesita de las experiencias de este plano material para poder aprender y para poder volver a ascender, ¿no? Y por otra parte está Orfeo, que es, digamos, la catarsis del espíritu, una catarsis de personaje, por así decirlo, que representa al espíritu y que siempre va a estar esperándola, ¿no? O sea, realmente él quiere que regrese el alma, ¿no? O sea, es como esta cuestión de que Krishna siempre va a querer que nosotros regresemos, ¿no? Al mundo espiritual, y por eso es que muchas veces también podemos vislumbrar todas estas cosas que vienen desde un plano superior, ¿no? Entonces, se dice que Orfeo está esperándola siempre, ¿no? Y que no importa cuánto tarde Eurídice en volver con él, cuánto tarde en dominar al cerbero, a estas tres modalidades, Orfeo siempre la va a estar esperando, ¿no? Entonces, se me hizo una alegoría, bueno, muy, muy bella, ¿no? Y que podemos encontrar en estos mitos. Muchas veces creemos que son solamente historias, ¿no? Que se crearon y que inventaron, pero realmente es que siempre hay que ver qué hay más al fondo si queremos tener, digamos, una interpretación también más profunda, ¿no? Y es también el caso porque esto me llevó a otra cosa, ¿no? Bueno, por otra parte, hay una ciencia que se dedica precisamente a estudiar los textos sagrados, no solamente textos sagrados, sino también obras de arte, literaturas, es la hermenéutica. Y lo que hace es estudiarlos desde su contexto, ¿no? Pero en todos los sentidos, ¿no? Porque ahora podría parecer irrelevante, estas historias, pero en su contexto, obviamente que eran algo más, ¿no? Si no hubieran tenido tal relevancia, pero la hermenéutica precisamente consiste en eso. ¡Ay, no! Se me fue el tiempo horrible. Bueno, voy a ir más rápido. Eso me llevó a esta otra imagen. No sé si alguien lo reconoce, ¿alguien sabe quién es? Si no sabe, no importa. Pero supongo que conocen la obra. Ajá. El ratón del cascanueces. Sí, eso sí, es el ratón del cascanueces, ¿no? Y precisamente era descrito, bueno, encontré dos descripciones, una con 7 cabezas, que honestamente no sé qué significa, y muchas veces es plasmado con 3 cabezas, ¿no? Que incluso pues puede tener, digo, hay una cosa también ahí con los autores, y es parte de la hermenéutica, ¿no? Tienes que conocer al autor para saber realmente qué es lo que quiere decir. Y en cuanto a Hoffman, encontré una cita que dice: Hoffman es el autor original de este cuento, que es El Cascanueces y El Rey de los Ratones, ¿no? Ya después fue adaptado a ballet y ahora es icono de la Navidad y todas esas cosas, pero realmente es que en su origen es un cuento que también tiene un trasfondo, ¿no? Digo, sí mezcla esta cuestión de la fantasía para los niños y todo lo demás, pero bueno, a eso voy con esta cita. Dice: en Hoffman, toda actividad artística implica un contacto extraordinario entre la llama interior del alma creativa y una inefable y superior verdad espiritual.
Entonces, digamos que basados en esto y por varias, digamos, interpretaciones y varias explicaciones que también hay no solamente sobre este cuento, sino sobre varias de sus obras, podemos ver que todas tienen también un trasfondo ligado a la naturaleza del alma y a perseguir una verdad espiritual, ¿no? En este caso, bueno, me topé con el cascanueces y recordé que alguna vez un maestro de la universidad nos había explicado en la parte como musical de la versión, digamos, hecha por Tchaikovsky, una parte muy, muy linda sobre esta historia, ¿no? Bueno, si más o menos conocen la historia del cascanueces, digamos, en la adaptación para ballet, está Clara, ¿no? Que es como el personaje principal, que entonces le regalan un cascanueces, vencen al rey ratón y se van a este mundo lleno de maravillas, de caramelos, pero al final de cuentas Clara tiene que volver, ¿no? Al plano material porque es a donde pertenece y le corresponde a ella, digamos, seguir por sí misma, digamos, volver a ese lugar, ¿no? Entonces ella en algún momento desciende de ese lugar tan maravilloso porque tiene que despertar como de su sueño, ¿no? Entonces, bueno, encontré estas imágenes sobre el ballet. Cabe mencionar que el nombre en la historia original de Clara es María, ¿no? O Marie, que de hecho, si lo vemos desde un punto de vista de la alquimia, María tiene que ver con el mercurio que se relaciona con Apolo, que tiene que ver con la razón, bueno, con lo que habíamos comentado sobre las características de Apolo, que siempre van ligadas a algo favorable, digamos, para la vida espiritual, ¿no? La razón, el raciocinio, la inteligencia, todo esto, el equilibrio. Y bueno, ¿qué más les iba a decir? Bueno, aquí hay algunas imágenes, este es un grabado también del cascanueces, y quería compartir con ustedes y que escucháramos juntos esta parte donde Clara tiene que descender de nuevo, ¿no? Aquí viene una parte muy importante. Yo la puedo ligar con dos cosas. Una es, Hoffmann tenía una visión del destino muy parecida a la visión beethoveniana del destino, ¿no? Beethoven también manejaba mucho esta cuestión del destino como algo que el ser humano en este plano material siempre va a experimentar y que van a ser nuestras pruebas, ¿no? O sea, por ejemplo, uno puede acercarse a esta verdad espiritual, pero el destino es lo que siempre la va a poner a prueba, ¿no? Nosotros a veces es fácil hablar sobre todos los conceptos de seguir un sendero espiritual, pero cuando experimentas algo difícil es que se ponen a prueba, ¿no? Entonces, Beethoven y Hoffmann juegan mucho con esta concepción del destino, ¿no? En este caso quise enfocarme más a este cuento de Hoffmann, ya que llegué por el ratón de tres cabezas y todo el hilo que llevaba anteriormente. Y encontré una parte del cuento, ¿no? Donde Clara o Marie están en este mundo increíble, ¿no? Y de repente comienza a escuchar que todos gritan, confitero, confitero, confitero. Y ella le pregunta a el cascanueces por qué gritan eso, ¿no? Y el cascanueces le dice, aquí se llama confitero a un poder desconocido, pero espantoso. Aquí está diciendo eso refiriéndose al destino, que realmente nosotros podemos experimentar cosas muy fatales en este mundo material, ¿no? Y realmente es parte de incluso Kali Yuga, de la naturaleza material y a lo que dice Prabhupada, ¿no? O sea, no hay manera de concebir una felicidad real a través de las cosas materiales e incluso si concebimos el destino solamente como una fatalidad sin ir más allá, ¿no? Entonces, a un poder desconocido pero espantoso, del que se cree que los hombres pueden, del que se cree que de los hombres este destino puede hacer lo que quiere. Es la fatalidad que gobierna sobre este pueblo alegre. De repente, uno ya no piensa nada terrenal, sino que se conciencia y dice, ¿qué es el hombre y qué va a ser de él? Entonces, esta pregunta es la que nosotros debemos plantearnos y la que también plantea Beethoven en su Quinta Sinfonía, ¿no? Cuando uno se enfrenta a una cuestión difícil, a una situación en este plano material donde tenemos que poner a prueba toda esta verdad espiritual, uno tiene que preguntarse eso, ¿no? ¿Qué es el hombre? Y es lo mismo que dice Prabhupada, ¿no? ¿Qué es lo que nos diferencia de los animales? ¿Qué es el hombre y qué va a ser de él? ¿Qué va a ser de él en el sentido de qué va a ser con este destino o con estas cosas a las que estamos, digamos,
atados en el plano material, queramos o no, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, también va ligado a que Clara tiene que descender. Y bueno, quiero cerrar como con esto, porque tenía muchas cosas, pero ya se me fue el tiempo. Entonces, quisiera que escucháramos juntos esta parte de que escribió Tchaikovsky en su adaptación del Cascanueces a ballet. Se trata de, es en el acto 2, en la pieza, digamos, número 14. Está en francés, yo no sé pronunciar francés, pero es el Pax de Dieu. ¿Alguien sabe pronunciar francés, Ananda? Bueno, la van a reconocer. ¿Cómo? Necesito verlo para pronunciarlo. Se escribe Pax de Deux. Es que si te enseño mi letra está así como jeroglífico, entonces. Pat de Dieu. Ok, eso. Sí, y justamente, bueno, voy a tratar de guiarlas y quisiera invitarlos a que cerraran los ojos y que escucharan, porque igual tanto como en estos mitos y en estas historias como en la música, muchas veces, no siempre, porque no todos los autores o todos los artistas lo hacen, pero siempre hay una verdad superior, perdón, casi siempre, que puede estar oculta también detrás de todas estas obras, ¿no? Y este es el caso también de este fragmento del Cascanueces, que a mí me recuerda mucho cómo incluso Eurídice tiene que regresar, al igual que Clara, al plano material, ¿no? Después de que ha vislumbrado toda esta verdad espiritual, duele ese regreso, ¿no? Y cómo es ese proceso también de descender, ¿no? De nuevo, pero que también puede ser una oportunidad para poder volver a ascender, ¿no? A este plano espiritual. Entonces ya les iba a poner una de Lady Gaga, perdón. Ahí va. Espero que se escuche bien. Aquí el arpa y estos arpegios, digamos, representan el tiempo, ¿no? Ascienden y descienden como en un círculo. Y aquí las cuerdas hacen estas escalas descendentes, ¿no? Que indican que es momento de descender. Entonces, pero digamos que en este punto están en armonía, están bien. Y descienden, digamos, desde los planos superiores, ¿no? Desde este vislumbrar espiritual, tienen que bajar, ¿no? Y se reafirma como una y otra vez este acto de descender, pero que también ya vislumbramos algo más arriba, ¿no? Aquí hay un diálogo entre algunos instrumentos. Escuchamos una especie de súplica, porque el alma realmente, su naturaleza es espiritual, está arriba, ¿no? Y aquí viene una explicación, se puede interpretar desde el lado espiritual, de por qué a veces tenemos que ascender y aprender todas estas cosas. La súplica. Y al final la resolución es
que Clara o Marie tiene que despertar, ¿no? Que Eurídice tiene que regresar para vivir todas sus experiencias, ¿no? Y ahí es definitivo. Y de nuevo se rectifica, ¿no? Descender. Pero está, no sé si logran como percibir esa súplica, ¿no? Que hay pues como un no querer. De hecho, Clara no quiere despertar de ese sueño, ¿no? Y obviamente Eurídice tampoco quiere regresar al mundo de los muertos. Aquí podemos escuchar de alguna manera cómo los instrumentos hacen como este mensaje de resignación, ¿no? O de que ya está, no hay nada más que hacer. Y es el destino también del alma condicionada, pasar por todas estas pruebas para poder volver. Y bueno, aquí se acaba esta sección, que para mí es muy significativa, ¿no? Porque justamente representa lo que vimos en la historia tanto de Orfeo y Eurídice como de Cascanueces, ¿no? O sea, el alma a veces requiere descender, pero puede vislumbrar que hay algo más allá y es donde empieza nuestro viaje, ¿no? Espiritual. Entonces, pues ya se me fue muchísimo el tiempo, entonces quiero darles como las gracias. Si alguien tiene una pregunta o comentario rápidamente que quiera hacer. Bueno, y en el chat nada más rápidamente te están invitando de Saranati Yoga. Me encanta todo, por favor, te queremos invitar a dar clases de arte y espiritualidad en Chile. Sí. Vane también mandó un mensaje, excelente clase, Ista, ya debo irme, lindo día. También felicitaciones de María Elizabeth, muy buena clase, Ista, no puedo estar en todo, te felicito. También Oli Carrizosa, gracias Ista por traducirnos todos los versos a la tragedia que a veces es nuestra vida. Y Libertad también, igual, muchas gracias, estuvo hermosa tanta información, por mi parte me quedaba más, muchas gracias, muchas felicitaciones. No, gracias a ustedes. Y sí, digo, en esto que menciona Oli, pues la vida puede ser vista como una tragedia o como esa oportunidad, ¿no? También para volver a subir. Entonces, ahí es donde viene la pregunta, ¿no? ¿Qué va a ser del hombre, ¿no? Es nuestra decisión. Entonces, pues si nadie tiene más preguntas. Igual un comentario rápido. Me dejaste súper emocionado. Me quedo encantado y maravillado de lo importante que es escuchar a otras personas, mismo del Bhagavatam, ¿no? Alguien que he leído toda mi vida el Bhagavatam. Escucharte a ti me deja muy, muy encantado. Muchas gracias, gracias. Pues me alegra mucho. Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji, mis reverencias, Srila Prabhupada. También le manifiesto que me gustó mucho su presentación, la felicito. Creo que fue muy enriquecedor y también me tengo que retirar, pero de verdad muy, muy satisfecho, muy contento por su maravillosa explicación. Haribol, Hare Krishna. Gracias, no, muchas gracias a ustedes, Hare Krishna. Gracias por la oportunidad de dejarme compartir.
y aprovechando para todos los que están, muchísimas gracias, Ista, definitivamente siempre has demostrado como esa parte de vincular todo lo que aprendemos a otras culturas, a otras, por llamarlo así, movimientos espirituales, la alquimia, a interpretar la música. Hace un par de meses aproximadamente también Ista dio una clase de paralelismos entre la Quinta Sinfonía de Beethoven y el Srimad Bhagavatam. La dimos ustedes los dos. La clase está grabada y los videos de la explicación del paralelismo también están los videos en YouTube, entonces si quieren los vamos a compartir más adelante con todos, porque la verdad es que esa clase fue muy, muy, muy buena, y así como ahorita con el Cascanueces nos elevaste a través de la música a un estado de quiero ya liberarme de esto y darnos cuenta de tantos artistas que han expresado de diferentes formas este vínculo espiritual que tenemos con Dios y cómo nos quedamos aquí atados, pero queremos regresar. Es muy lindo. Yo creo que a todos definitivamente nos dejaste súper conmovidos y a punto de llorar, ¿no? No, muchas gracias. Y pues sí, si quieren podemos compartir esa clase que dimos Ananda y yo. Está muy, muy interesante y justamente, bueno, si les gustó como esta onda de cómo Hoffman vincula sus obras también con el destino y con la espiritualidad, en esa clase yo creo que se reafirma todo, pero a través de Beethoven y de su Quinta Sinfonía, entonces la vamos a estar compartiendo por ahí. Pues muchas gracias a todos, creo que ya con esto cerramos, ¿no? Gracias, muchas gracias, Ishta. Gracias a ustedes. Gracias. A ustedes nos vemos mañana, recuerden, 7 de la mañana, recuerden todos los días a las 7 de la mañana la clase, síganos en las redes sociales, West México, muchas gracias a todos, saludos hasta Chile, saludos a Muchas gracias. de México, Aguascalientes, Querétaro, etcétera, etcétera, donde sea que nos estén viendo. Gracias a todos. Muchas gracias, Ista. No, a ustedes, gracias. Gracias, Bravo. hermosa. Gracias. Felicidades. Reverencia. Excelente. No, muchas gracias por dejarme compartir. Gracias. Hare Krishna. Bonito día a todos. Igualmente. Hare Nos vemos. Krishna. Gracias, Lu. Bye, Ista. Bye. Gracias, hermosa. Bye.